Casa de la tía Toña. Entre rumores y realidad. Historia oculta del bosque de Chapultepec. El viento se colaba entre los árboles viejos del bosque de Chapultepec, como un susurro antiguo, cargado de humedad y de historias que nadie quería escuchar de noche. A esa hora, cuando la ciudad todavía bostezaba y el sol apenas amenazaba con pintar de naranja las copas de los ahuehuetes, solo se escuchaba el crujido de las hojas secas bajo las botas de los jardineros y el ruido lejano de los camiones sobre Periférico. Entre ellos caminaba Elena, con su chaleco verde de empleada de mantenimiento, sus manos ásperas y una expresión que mezclaba cansancio y terquedad. Llevaba 15 años limpiando baños públicos, barriendo caminos y levantando basura que pareciera multiplicarse sola los fines de semana. 15 años respirando ese olor a tierra húmeda, a tamales de los puestos ambulantes, a sudor y gasolina. El bosque era su oficina, su refugio, y últimamente también el lugar donde más le pesaba el alma, porque cada árbol, cada sendero y cada banco solitario le recordaba que la vida de gente como ella no dejaba huella en los noticieros, ni en los monumentos, ni en las placas brillantes donde se leen apellidos compuestos. Antes de seguir con la historia, me encantaría que te quedaras conmigo hasta el final. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Ahora sí, vamos al bosque y a la casa de la tía Toña. Aquella mañana empezaba como muchas otras. Elena había tomado el camión desde su colonia en Naucalpan, apretujada entre vendedores de dulces, trabajadores de la construcción y estudiantes medio dormidos. Había bajado con prisa, esquivando puestos de jugos y periódicos, hasta llegar a la entrada del bosque donde fichaba su entrada con una tarjeta desgastada. Nadie le daba los buenos días más que don Lauro, el guardia viejo que siempre traía un café en vaso de unicel y una sonrisa desdentada. ¿Lista para escuchar llorar a los fantasmas, güerita?, bromeó él, apenas vio que ella se colgaba la mochila. Elena rodó los ojos. «Ay, don Lauro, ya no empiece. Si fueran tan escandalosos, ya los hubieran corrido también», contestó con una media sonrisa. «Tú ríete, pero hoy te toca allá por la tercera sección». Don Chema se reportó enfermo. Otra vez. Y la cuadrilla necesita a alguien que revise el sendero a la barranca. Elena sintió un pequeño nudo en el estómago. La tercera sección. Allí donde casi no había familias, ni parejitas en lancha, ni turistas. Solo árboles, silencio, y uno que otro valiente que se atrevía a ir a correr entre los cerros. Allí también, decían, estaba la famosa Casa de la tía Toña, la mansión escondida entre barrancos y matorrales, donde una mujer rica había matado a los niños que acogía y se había quitado la vida después. Una leyenda que se contaba desde hacía décadas, con detalles que cambiaban según quien la narrara, pero con algo en común: nadie salía igual después de acercarse demasiado. «Pero si allá casi no va nadie, don Lauro, ¿qué voy a limpiar? ¿Las almas en pena?», ironizó Elena, tratando de sonar ligera. «Pues por eso mismo, hija. Alguien tiene que ir a ver que no se metan los chamacos a grafitear o los borrachos a tirar botellas. Ya sabes cómo es esto. Mientras menos gente va, más mugrero dejan». El guardia se inclinó un poco hacia ella, como si compartiera un secreto. «Y pues, si ves algo raro, te regresas. No pasa nada. Tu vida vale más que cualquier reporte». Elena sintió un escalofrío que le recorrió la nuca. No creía en fantasmas, o al menos eso decía cada vez que alguien sacaba el tema. Creía en otras cosas, en recibos de luz impagados, en los gritos de su exmarido borracho, en la indiferencia de los jefes cuando una trabajadora pedía un día para llevar a su hijo al doctor. Eso sí se le hacía verdaderamente aterrador. Pero algo en la manera en que don Lauro lo dijo, ese tono de quien ha visto más de lo que cuenta, se le quedó pegado.
Tomó su escoba, el recogedor metálico y la bolsa negra. Se colgó la mochila al hombro y siguió el sendero que se internaba más allá de las fuentes, de los museos, de los vendedores de globos. A medida que avanzaba, el ruido de la ciudad se hacía más distante, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo poco a poco. El aire se volvía más frío y húmedo, y la luz del sol, filtrada por las ramas, dibujaba sombras alargadas sobre el suelo. Elena conocía bien ese silencio. Era el mismo que sentía cuando llegaba de noche a su casa y su hijo, Emiliano, ya estaba dormido. Cuando abría el refrigerador y encontraba apenas tortillas, frijoles y una salsa vieja. Cuando veía su reflejo en la ventana y se daba cuenta de que, a sus 40 y tantos, nadie sabía realmente quién era, más allá del uniforme y el gafete. Mientras barría hojas secas, recordó la conversación que había tenido con su supervisor la semana anterior. Él, un tipo de camisa planchada y zapatos que nunca pisaban tierra, le había dicho sin mirarla a los ojos: «Mire, señora Elena, los recortes están duros. Si quiere que la consideremos para renovar el contrato, tiene que mostrar más iniciativa. Hacer más, si me explico. No podemos seguir pagando a gente que solo cumple lo mínimo». Ella no respondió. ¿Qué era lo mínimo para él? Levantarse a las 4 de la mañana todos los días, trabajar con dolor de espalda, aguantar miradas de desprecio de algunos visitantes que la trataban como si fuera invisible. ¿Eso era lo mínimo? Tragó saliva y solo asintió, porque sabía que discutir no servía de nada. La gente como él no escuchaba a la gente como ella, así que cuando esa mañana le dijeron que fuera a la tercera sección, no se quejó. Tal vez, pensó, si revisaba bien, tomaba fotos de cualquier desperfecto, enviaba un reporte completo, el supervisor vería que tenía iniciativa. Tal vez eso significara otros 6 meses de contrato, un poco más de estabilidad, un respiro. El terreno empezó a inclinarse. Elena cruzó una reja de metal semioxidada y siguió un sendero de tierra que serpenteaba entre los árboles. Había menos bancas, menos botes de basura. Un pájaro chilló a lo lejos, y el eco se mezcló con el rumor de lo que parecía ser agua corriendo en una barranca. Entonces la vio, no como en las fotos borrosas de internet que había visto alguna vez en el celular de su hijo, sino, de golpe, enmarcada por los troncos. Una casona grande, color gris sucio, con ventanas vacías como cuencas de ojos. Estaba al otro lado de un pequeño desnivel, separada del sendero por un terreno irregular cubierto de hierba alta. El techo parecía haber perdido algunas tejas. Las paredes tenían manchas de humedad, y la baranda de lo que alguna vez fue una terraza se veía quebrada en 2 partes. La casa de la tía Toña. Elena se detuvo un momento, con el corazón acelerado. No porque creyera que una anciana fantasma iba a salir a regañarla, sino porque, sin saber por qué, sintió que estaba invadiendo algo que no le pertenecía, como cuando una entra a una habitación donde alguien ha estado llorando. «No seas tonta», murmuró para sí misma. «Es solo una casa vieja». Pero sus pies no querían avanzar. Miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie. No vio turistas, ni exploradores urbanos, ni adolescentes con celulares. Nada. Solo ella, los árboles y aquella estructura silenciosa. Se obligó a seguir barriendo, acercándose un poco más al borde del sendero. A cada paso, sus pensamientos empezaron a llenarse de fragmentos de la historia que había escuchado desde joven. Una mujer viuda, muy rica, que vivía sola en esa mansión, los niños de la calle que acogió por compasión, los robos, los gritos, los golpes, los cuerpos lanzados a la barranca, el suicidio en la habitación. Una historia que, aunque cambiara de detalles, siempre terminaba igual, con la tía Toña convertida en algo más que un recuerdo, en una presencia que se escuchaba en la noche, entre lamentos y pasos sobre hojas mojadas.
Mientras barría, Elena no pudo evitar pensar en sí misma, en cómo la gente usaba también historias de mujeres pobres, madres solteras, trabajadoras de limpieza, para asustar. Si no estudias, vas a acabar como la señora que limpia el baño. Había escuchado una vez que una madre le decía a su hija, justo frente a ella, sin siquiera dirigirle la mirada, como si su vida fuera una advertencia, una amenaza, un fracaso viviente. La escoba chocó con algo duro. Elena bajó la vista. Entre la tierra y las hojas asomaba una pequeña caja metálica, oxidada, del tamaño de un libro. Se agachó, sintiendo cómo la rodilla le tronaba, y la tomó con ambas manos. Estaba fría, muy fría, pese a que el sol ya comenzaba a calentar. «¿Qué haces?», se dijo. «Seguramente es basura, otra cosa que tirar». Pero la caja tenía algo diferente. No parecía una lata de refresco ni una vieja caja de herramientas. Tenía relieve, como si alguna vez hubiera sido decorativa. Un candado pequeño, completamente corroído, colgaba en un extremo ya inservible. Elena apretó los dedos y con un poco de fuerza consiguió abrirla. El chirrido metálico sonó demasiado fuerte en medio del silencio del bosque. Dentro, envuelto en un pañuelo amarillento por el tiempo, había un manojo de papeles doblados. No eran folletos ni recibos, parecían hojas de un cuaderno antiguo, con líneas desvaídas. El corazón de Elena empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por esa curiosidad que se enciende cuando uno siente que está a punto de escuchar una voz que el tiempo quiso borrar. Tomó el primer papel y lo abrió con cuidado. La letra era de mujer, inclinada, elegante, con tinta que había perdido intensidad pero seguía legible. Al principio, Elena pensó que serían cuentas, o algún tipo de inventario, pero la primera línea la desarmó. Hoy los niños volvieron a mirarme con odio. No sé en qué momento pasé de ser su refugio a convertirme en su carcelera. Elena tragó saliva. Sintió que algo se movía dentro de la casa, aunque no escuchara ningún ruido, como si, al leer esa frase, hubiera tocado una fibra que todavía vibraba allí. Pasó los ojos rápido por el resto del párrafo. Hablaba de comida, de gritos por la noche, de cosas que desaparecían, de risas que se burlaban detrás de la puerta. «¿Será ella?», susurró casi sin aire. «¿Será la tía Toña?». Guardó los papeles de nuevo en la caja con manos temblorosas. Una parte de ella quería correr a entregarlos a su supervisor o a la administración del bosque. «Mire, encontré algo. Tal vez sirva para el archivo histórico o para un museo». Otra parte, más silenciosa pero más intensa, le decía que no confiara en ellos, que esos papeles, como tantas otras historias de mujeres, podrían desaparecer en un cajón sin que nadie las leyera. Elena se quedó allí, indecisa, con el peso de la caja en las manos, sintiendo la mirada muda de la casa sobre su nuca. No sabía aún que ese hallazgo, tan pequeño y casual, iba a abrir una grieta en su vida, que la voz de esa mujer de otra época iba a entrelazarse con la suya hasta el punto de confundirlas, que, al tratar de entender qué pasó realmente en la casa de la tía Toña, tendría que enfrentarse a sus propios fantasmas, la culpa por lo que no pudo proteger, la rabia por lo que le arrebataron, y el miedo a convertirse también en una leyenda que otros contaran mal. Porque en el bosque de Chapultepec las historias no se quedan quietas, caminan, susurran, y a veces eligen a alguien como Elena para que, al fin, las escuche. Elena sostuvo la caja contra el pecho como si fuera algo vivo, latiendo con su propio ritmo. Por un instante pensó en esconderla en su mochila y seguir barriendo como si nada, pero el crujido de una rama a su derecha la hizo sobresaltarse. Giró la cabeza de golpe. No había nadie. Solo el tronco retorcido de un ahuehuete y un par de ardillas que la miraban inmóviles antes de salir corriendo. «Ya vas a empezar con tus cosas», se regañó en voz baja.
Es una caja, son papeles, nada más. Pero el bosque no era el mismo desde que la abrió, o eso sentía. El viento parecía más frío, más denso. Incluso los pájaros, que antes trinaban aquí y allá, ahora guardaban una distancia prudente. Elena respiró hondo, metió la caja a su mochila y ajustó las correas. La decisión ya estaba tomada sin que ella lo supiera. No iba a entregarla todavía. Primero quería leerlo todo. Siguió barriendo el sendero unos minutos más, casi de manera mecánica, solo para sentir que no abandonaba su trabajo. Cada tanto levantaba la mirada hacia la casa, esperando ver una cortina moverse, una silueta en una ventana. Nada. La casona permanecía muda, observando como un animal viejo que ya no tiene fuerzas para atacar, pero sí para recordar. El radio que traía colgado en el cinturón chisporroteó de pronto. «Elena, copias», era la voz de su supervisor, filtrada por la estática. Ella apretó el botón. «Sí, jefe, aquí ando por la tercera sección. Todo tranquilo, solo basura normal». Se sorprendió de lo fácil que le salió la mentira. «Bien, a eso de las 11 pasa Protección Civil a revisar unas veredas. Si ves algo raro, reportas. Y recuerda tomar fotos si encuentras grafiti o daños. Ya sabes, evidencia». «Recibido». Soltó el radio y lo dejó colgar. Miró el reloj barato en su muñeca. Apenas pasaban de las 8. Tenía tiempo de sobra antes de que alguien más se acercara por allí. Más tiempo del que era seguro tener cerca de la casa, según las historias. Pero también más tiempo para ella, para algo que no fuera limpiar lo que otros ensuciaban. Decidió alejarse un poco del sendero principal, no tanto como para perderlo de vista, pero lo suficiente para sentarse en una roca plana que sobresalía cerca de la barranca. Desde allí veía la casona en diagonal, entre ramas, como si la estuviera espiando. Sacó la mochila, abrió con cuidado la caja y volvió a desplegar los papeles. El segundo párrafo empezaba con una fecha, 12 de septiembre de 1963. Hoy llegó otro niño. Lo dejó la policía en la puerta, con una bolsa de plástico que era toda su vida. Me miró como si yo fuera a devorarlo. No sé qué les dicen de mí allá afuera, pero ya vienen rotos desde antes de cruzar la reja. Elena leyó en silencio, moviendo apenas los labios. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no eran cuentas ni listas, eran entradas como de un diario. A veces una página entera, a veces apenas unas líneas, siempre en la misma letra firme y cansada. La mujer hablaba de los muchachos, de mis niños, del hogar que intenté levantar en este cerro, lejos del ruido de los adultos que los usaron primero. Había párrafos llenos de ternura. Hoy se quedaron dormidos después de que les conté la historia del niño que se convirtió en árbol. Uno de ellos me tomó la mano y me dijo: «No se muera nunca, tía, porque entonces sí nos lleva el diablo». Y otros en los que la tinta se corría un poco, como si hubiera lágrimas. Si supieran que el diablo ya vino, pero venía vestido de policía y de padre borracho. Solo dejó lo que no quiso llevarse. Elena sintió un hueco en el pecho. No sabía si lo que le conmovía era la historia de la tía Toña o el espejo que le ponía delante. Ella también había recogido pedazos de alguien que otro hombre rompió. Su hijo, Emiliano, después de que su padre se fue y solo volvía para reclamar dinero o para gritar desde la banqueta: «borracho, que ese chamaco ni se parece a mí». Pasó a otra hoja. El tono cambiaba. Algunos ya no son niños. Me miran como si fuera su carcelera. Me roban comida, me faltan al respeto, se escapan por las noches. A veces pienso que habría sido mejor dejarlos en la calle. Por lo menos allí su odio no tendría una dirección tan concreta. Mi puerta. Elena tragó saliva. La leyenda que ella conocía decía que los niños, hartos de la disciplina de la tía Toña, comenzaron a maltratarla, a robarle, incluso a golpearla.
y que un día, cansada, los había llevado uno por uno a la barranca, que los había empujado, que luego, consumida por la culpa, se había quitado la vida en la casa. Pero en esas hojas no había confesiones de asesinatos. Lo que había, al menos hasta allí, era una mujer que se estaba desmoronando lentamente bajo el peso de una responsabilidad que nadie quiso compartir con ella. Un ruido, esta vez más claro, la sacó de sus pensamientos, como si hubiera caído una piedra desde la terraza de la casa. Elena levantó la vista de golpe. Nada, solo una sombra que podría haber sido una rama moviéndose con el viento. Aún así, el corazón le dio un brinco. «Si de verdad eres tú, tía», murmuró, sorprendida de escucharse decirlo. «Yo no estoy aquí para faltarte al respeto. No más, quiero entender». Las palabras se perdieron en el aire frío. Nadie respondió, claro. Pero una ráfaga de viento bajó desde la loma y aventó algunas hojas secas, que giraron en espiral antes de caer justo junto a ella. Una de ellas se pegó a la caja como si algo la atrajera. Elena se rió nerviosa. «Ya estoy paranoica». Volvió a los papeles, más fechas, más quejas sobre funcionarios que prometían recursos que nunca llegaban, sobre vecinos ricos que se quejaban del ruido de los niños, pero jamás ofrecían ayuda, sobre visitas de señores importantes que posaban para la foto en la terraza y luego no volvían. «Esta ciudad está hecha para olvidar a los que estorban», decía una línea. «Por eso me duele imaginar qué será de ellos si yo falto. Nadie recuerda nuestros nombres. Solo dicen los niños de la señora esa del cerro, como si yo no tuviera historia, como si ellos no tuvieran futuro». Elena sintió un ardor en los ojos. Ahí estaba, en una frase escrita hacía décadas, la misma sensación que ella acarreaba todos los días cuando alguien le decía la señora de la limpieza, la muchacha que barre, la del baño, como si no tuviera nombre, como si no hubiera existido antes de ponerse el uniforme. Estaba tan concentrada que no escuchó al principio los pasos que se acercaban por el sendero. Solo cuando una voz masculina carraspeó detrás de ella, casi se le cae la caja de las manos. «¿Se puede saber qué hace tan adentro, señora?» Elena dio un brinco y se giró. Un hombre joven, de unos 30 años, chaleco con el logo de la Secretaría de Medio Ambiente y una carpeta en la mano, la miraba con el ceño fruncido. Traía botas limpias, un gafete que colgaba de un cordón azul y un peinado demasiado perfecto para alguien que caminaba entre barrancas. «Estoy limpiando el área, joven. Me asignaron esta sección hoy», respondió, guardando a toda prisa los papeles en la caja y luego la caja en la mochila. Él alzó una ceja desconfiado. «No parece que esté limpiando, parece que está descansando. Y este no es un lugar seguro para el personal de base. Hay reportes de deslaves, de gente que se mete a hacer quién sabe qué. Usted sabe». Elena apretó los dientes. Estaba acostumbrada a que la hablaran así, como si fuera una niña a la que hay que regañar. Se levantó despacio, sintiendo la rodilla protestar. «No se preocupe, ya me iba a reincorporar al sendero. Nomás me senté tantito porque la subida está pesada». Él la miró de arriba a abajo, como evaluando si creía o no. Sus ojos se detuvieron un segundo en la mochila. «¿Qué trae ahí?» Elena sintió el corazón en la garganta. «Mi lonche, una chamarra, cosas mías». Hubo un silencio tenso. El hombre pareció considerar si valía la pena cuestionarla más o no. Al final, bufó. «Bueno, tenga cuidado. Hay zonas que están en litigio, otras son propiedad privada. Lo último que necesitamos es un escándalo porque alguien del personal se mete donde no debe». «¿Sí? Y trate de no alejarse tanto del camino. Si se cae, ni quien la encuentre». La frase le dolió por el tono, no por el contenido. «Si se cae, ni quien la encuentre». Era exactamente la forma en que la ciudad trataba a gente como ella.
Si desaparecen, ya habrá otra para ocupar su lugar. Se tuvo que morder la lengua para no responderle algo hiriente. En cambio, bajó la mirada. Sí, joven, ya me regreso. Él se giró sin despedirse y siguió caminando cuesta arriba, hacia otro sendero. Elena lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de rabia y humillación. No era la primera vez que alguien con chaleco nuevo la trataba como si fuera un mueble viejo del bosque. Propiedad privada, repitió en voz baja mirando hacia la casona. Pero para morir aquí, sí somos bien públicas, ¿verdad? Se colgó la mochila, tomó la escoba y empezó a caminar de vuelta al sendero principal. No quería arriesgarse a que el supervisor recibiera un reporte de que ella estaba en zona no autorizada. Con un contrato tan frágil como el suyo, cualquier excusa podía ser usada para dejarla fuera. Aún así, mientras avanzaba, sentía el peso de la caja en la espalda, como una mano que le tocara el hombro y no la dejara olvidarla. Llegó a una zona donde el suelo se nivelaba, con algunos botes de basura y una banca medio oxidada. Se detuvo allí, respiró hondo y volvió a sacar su teléfono. La pantalla agrietada se iluminó con la foto de su hijo como fondo. Emiliano, con uniforme de secundaria, sonriendo tímido. Abrió WhatsApp y le escribió un mensaje rápido. «Mi hijo hoy me tocó hasta el cerro. Si no contesto al rato es porque no tengo señal. No te me vayas a asustar. Sí, te quiero». Vio los dos taches grises. A esa hora seguro estaba en la escuela. Guardó el celular de nuevo. Elena sabía que no podía decirle la verdad, que no estaba asustada por los barrancos ni por los deslaves en litigio, como decía el funcionario. Lo que le daba miedo era descubrir en esas hojas que la historia que todos contaban de la tía Toña no era del todo cierta, que, como muchas mujeres, había sido convertida en monstruo para ocultar la responsabilidad de otros. Retomó su ruta, trabajó un par de horas recogiendo botellas, envolturas de papas, colillas de cigarro. El sol subió un poco y el bosque empezó a llenarse de vida. Corredores solitarios, un grupo de ciclistas que pasó rápido, un señor mayor que paseaba a un perro pequeño que temblaba por todo. Algunos la ignoraron, otros, como siempre, dejaron la basura a 2 pasos del bote y siguieron como si alguien, ella, tuviera la obligación de ir detrás. Para cuando dieron las 10:30, el peso en la espalda no solo era físico. Necesitaba volver a esos papeles. No podía quitarse de la cabeza la frase «Esta ciudad está hecha para olvidar a los que estorban». Era como si la tía Toña le hablara directamente, atravesando décadas. Tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse al punto de encuentro, donde quizá ya anduviera protección civil, se desvió por un sendero lateral que conocía bien. No llevaba a la casa de frente, pero permitía rodear el cerro y llegar a una parte más alta, desde donde se veía la mansión de arriba, como si una estuviera mirando un tablero de ajedrez. Mientras caminaba, el bosque volvía a cambiar de sonido. Menos voces humanas, más crujidos, más zumbidos de insectos. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. El cielo comenzaba a nublarse, tapando el sol. Al llegar al claro donde el terreno se abría un poco, Elena vio algo que no esperaba. Una vereda marcada, improvisada, que subía hacia la casa. No era un camino oficial, pero se notaba que muchos pies lo habían pisado. Había huellas de tenis, de botas, incluso de bicicletas. Botellas rotas y latas vacías se acumulaban a los lados. «Tanto que dicen que está prohibido, y bien que vienen», murmuró. Se quedó allí, a cierta distancia. Sabía que si alguien la veía caminando directamente hacia la casona, podía meterse en problemas. Pero la tentación era fuerte, y si los papeles hablaban de algo escondido dentro, de un cuarto, de una carta, de un nombre, y si parte de la verdad seguía allí, entre paredes húmedas y muebles rotos, no necesitó decidir. Un sonido la empujó,
un lamento, muy, muy leve, como cuando alguien se queja medio dormido después de haberse golpeado. No podía estar segura de que viniera de la casa, pero sintió que le atravesaba el pecho. Se le erizó la piel de los brazos. «No», susurró, «es el viento, es el viento». Pero en su interior sabía que no era solo el viento. Era algo en el tono, en la cadencia. No sonaba como un animal, ni como el rechinar de una puerta. Sonaba humano, antiguo. Elena dio un paso hacia la vereda, luego otro. La caja, en su mochila, pareció volverse más pesada todavía, como si las palabras escritas dentro la estuvieran jalando hacia la casa de la que alguna vez salieron. «No más voy a acercarme tantito», se dijo como quien se promete que solo va a leer otro capítulo antes de dormir. Mientras subía por la vereda improvisada, el aire se espesaba. El silencio se hacía más denso, casi pastoso. Los ruidos de la ciudad habían desaparecido por completo. Ni siquiera se escuchaba ya el zumbido lejano de los coches. Solo su respiración agitada, el crujir de la tierra bajo sus botas y, de vez en cuando, ese lamento apagado que parecía repetirse, siempre al borde de su oído sin que pudiera ubicar de dónde venía. Cuando al fin llegó a la parte plana, frente a la antigua reja que rodeaba la casa, se detuvo. El portón estaba abierto, sostenido por una piedra. Alguien había pasado recientemente. Grafitis frescos manchaban la pared cercana, firmas, dibujos obscenos, un par de pentagramas mal dibujados. Y, en medio, un mensaje escrito con letras torpes pero grandes. «Aquí sigue la tía Toña. El que entra se queda». Elena tragó saliva. No sabía si reír o dar media vuelta. Ese tipo de frases eran típicas de adolescentes buscando likes en sus redes. Pero algo en esa reja abierta, en el silencio expectante del patio interior, en el peso de la caja pegada a su espalda, le dijo que si no cruzaba en ese momento se iba a arrepentir toda la vida. Y entonces, mientras el viento giraba hojas secas a sus pies, el radio en su cintura volvió a chisporrotear. La voz de su supervisor sonó lejana, casi irrelevante. «Elena, ¿dónde anda? Necesitamos el reporte de la tercera sección. No se me vaya a perder por ahí». Ella miró la casa, miró el portón abierto, miró el bosque a sus espaldas, sin darse cuenta de que estaba tomando la decisión más peligrosa de su vida. Apretó el botón del radio y dijo: «Estoy terminando de revisar un punto, jefe. Ahorita le llevo el reporte». Soltó el botón, apagó el aparato y dio el primer paso hacia el interior de la casa de la tía Toña. El primer paso dentro de la casa sonó más fuerte de lo que debía. El eco del piso quebrado devolvió a Elena el ruido de sus propias botas, multiplicado, como si alguien más hubiera entrado detrás de ella. Se giró de inmediato. El portón seguía abierto. El bosque seguía allí, quieto, indiferente. Nadie. El olor fue lo primero que la golpeó. No era el típico aroma a humedad de las casas viejas. Había eso, sí, pero mezclado con algo más sutil. Polvo antiguo, madera podrida, y por debajo un rastro de jabón barato, de esos que se usan en asilos y escuelas públicas. Como si alguien hubiera intentado alguna vez mantener ese lugar limpio a pesar de todo. El vestíbulo era amplio, con un suelo que alguna vez fue de loseta clara, pero ahora estaba cubierto de tierra y escombros. A la derecha, una escalera subía al segundo piso, con el barandal a medio caerse. A la izquierda, un pasillo se hundía en penumbras. Manchas oscuras subían por las paredes, dibujando formas que el ojo cansado convertía en rostros o manos. Había grafitis recientes, latas aplastadas, un zapato viejo, pero también se veían restos de otro tiempo, un pedazo de mosaico decorado, un trozo de marco de cuadro, una bisagra gruesa colgando sola donde antes hubo una puerta pesada. Elena se obligó a avanzar unos pasos más. La luz del día entraba por las ventanas rotas.
pero no alcanzaba a espantar la sensación de sombra pegada a las esquinas. En su espalda, la caja dentro de la mochila parecía calentarse, como si reaccionara a estar de vuelta en la casa. «Buenos días», se escuchó decir, casi en automático. «Soy Elena. Trabajo en el bosque. No vengo a hacer daño». Su propia voz le pareció ridícula, pero también necesaria. Era la misma mezcla de humildad y dignidad con la que hablaba en las oficinas cuando pedía algo. Con respeto, pero sin agachar por completo la cabeza. El lamento volvió, esta vez más claro. Venía desde el interior de la casa, quizá del pasillo de la izquierda. Era un sonido largo, como de alguien que exhala despacio después de contener el aire demasiado tiempo. No era un grito, no era un sollozo. Era cansancio hecho sonido. Elena tensó los hombros. «Si eres tú, tía», murmuró, «no voy a decir que no tengo miedo, porque sí tengo. Pero también estoy harta de que la ciudad solo cuente tu historia como si fueras un monstruo. Encontré tus papeles. Si quieres que me vaya, me voy. Si quieres que escuche, aquí estoy». El silencio se espesó. Por un momento, solo escuchó el latido de su propio corazón en los oídos. Después, algo muy leve, un golpecito, como el choque de madera contra madera, en algún lugar del piso superior. Podía ser una ventana que se movía con el viento. Podía ser cualquier cosa. Pero Elena sintió ese sonido como una respuesta. Decidió no subir aún. Instinto puro. Si algo salía mal, quería tener salida rápida hacia el portón. Caminó hacia el pasillo de la izquierda. El suelo crujía bajo su peso. En algunos puntos veía el esqueleto de madera bajo el concreto quebrado. Pasó junto a lo que había sido una sala amplia. Quedaban restos de un mueble roto, un pedazo de cortina empolvada, marcas circulares en la pared donde quizá colgaron platos o cuadros. En una esquina vio algo que desentonaba con el abandono general, una escoba apoyada contra la pared. No era nueva, pero tampoco parecía tan vieja como el resto. El palo aún conservaba el color de la madera, y el mechón de plástico solo estaba un poco doblado. Elena frunció el ceño. «¿Quién viene a barrer aquí?». Se acercó. El mango tenía manchas oscuras, de tierra y de algo más. La tomó con la mano. Sintió una punzada rara en la palma, como una corriente fría. La soltó de inmediato. Se quedó mirando sus dedos, esperando ver sangre, una astilla. Nada. Una ráfaga de aire recorrió el pasillo, levantando polvo y cenizas. Elena se cubrió la boca y la nariz con el antebrazo, tosiendo. Cuando el polvo empezó a asentarse, se dio cuenta de que el aire no había venido de afuera. No había ventanas abiertas ahí. Era como si la casa hubiera respirado de golpe. El lamento sonó otra vez, ahora más cerca. No en el piso superior, no en el fondo del pasillo, sino detrás de ella. Elena se quedó helada. No se atrevió a girar de inmediato. Todo su cuerpo gritaba que corriera, pero otra cosa, esa mezcla de terquedad y necesidad que la había traído hasta ahí, le dijo que no diera la espalda tan fácil. «No vengo a faltarte el respeto», repitió, con la voz quebrada. «Yo también cuido niños, a mi manera. Yo también he intentado hacer lo correcto con lo poquito que tengo. Si estás enojada, te entiendo». Giró despacio. El pasillo estaba vacío. El vestíbulo seguía allí, con la luz blanca del día filtrándose desde la entrada. No había nadie, pero algo había cambiado. La puerta de la sala amplia, que antes estaba solo entornada, ahora estaba completamente abierta, como si la hubieran empujado suavemente. Elena apretó los labios. No sabía qué era peor, que hubiera alguien físico allí jugando con ella, o que no hubiera nadie. Entró en la sala. La temperatura bajó un par de grados. No era su imaginación. Era como entrar en un cuarto de refrigeración. El aire era más denso, más pesado.
Sus pasos hacían eco sobre el piso manchado. Miró a su alrededor. Restos de muebles, manchas de humedad, grafitis. Uno llamó su atención. Un dibujo torpe de una mujer con delantal, rodeada de figuras pequeñas que parecían niños. Alguien había escrito encima, con letra de adolescente, «Mató a todos». Elena sintió una punzada de rabia. No contra los chamacos que habían hecho el grafiti, sino contra la facilidad con la que el mundo reduce a una persona a un solo acto, a una sola etiqueta. Ella sabía lo que era eso. Para su exmarido, ella era la que lo dejó. Para algunos vecinos, la que no supo escoger marido. Para muchos visitantes del bosque, la señora del baño. Una vida entera convertida en apodo. Se acercó a una esquina donde el piso parecía menos roto. Se quitó la mochila, se sentó en el suelo frío y volvió a sacar la caja. Tenía la sensación de que, si iba a leer el resto del diario, ese era el lugar. Allí, frente a las paredes que habían visto lo que nadie quiso contar bien. Abrió la caja y tomó el siguiente montón de hojas. Buscó la siguiente fecha. Era de finales de 1963. Hoy uno de los muchachos me escupió en la cara cuando le dije que no podía salir de noche. Me dijo, vieja loca, bruja, carcelera. Me dolió menos la saliva que la certeza. Están repitiendo las palabras que escuchan allá afuera. Para los vecinos de abajo, para los policías, para los funcionarios, yo soy la loca que junta a los niños problemáticos en una casa en el cerro. No la mujer que limpia sus heridas cuando regresan golpeados. No la que les consigue zapatos usados para que no vayan descalzos. Elena pasó la lengua por sus propios labios, secos. Sintió una solidaridad inmediata y casi feroz hacia esa mujer que hablaba desde otro tiempo. Otra entrada días después. Anoche se escaparon 3. Rompieron una ventana del piso de arriba. Los encontré hasta la madrugada, escondidos entre los árboles, muertos de frío. Uno me dijo que la patrulla los alcanzó y les aventó la luz de la torreta encima como si fueran perros. Les gritaron que si seguían viniendo aquí, me iban a denunciar. Usted los tiene encerrados, señora, y eso no está bien. Encerrados. ¿Dónde estaban cuando los dejaban en la calle, borrachos, con 10 años? Elena leyó con el ceño fruncido. Se vio recogiendo a Emiliano cuando el padre lo dejaba plantado, esperando en la esquina. Se vio explicándole que no todos los adultos cumplían lo que prometían, que a veces había que cuidarse incluso de los que deberían protegerte. Una nueva entrada, ya de 1964, traía el tono cansado de quien ha llegado a un límite. Hay noches en que no duermo. Los escucho moverse, susurrar, esconder cosas. Mis piernas ya no me aguantan para subir las escaleras más de 2 veces. Si me pasa algo, nadie vendrá a buscarlos. Nadie vendrá a buscarnos. A ellos los llamarán pandilleros. A mí me dirán vieja loca que jugaba a cuidar chamacos. La ciudad siempre encuentra la forma de culpar a los que menos pueden defenderse. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con fantasmas. Era el frío de reconocer un patrón que se repetía en todas partes. Cuando algo salía mal, cuando había violencia, abandono, tragedia, la culpa caía sobre las mujeres que estuvieron más cerca de los niños, aunque hubieran sido las únicas en intentar hacer algo. De pronto, un golpe seco resonó en el techo, justo encima de ella. No fue un crujido leve, sino un impacto claro, como si hubieran dejado caer algo pesado. Elena pegó un salto, apretando las hojas entre los dedos. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz más fuerte de lo que esperaba. El eco devolvió su pregunta, deformada. «Anda ahí, ahí». El silencio volvió, aún más grueso. El corazón de Elena latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Se levantó con cuidado, guardó de nuevo las hojas en la caja en la mochila y respiró hondo.
Había llegado el momento que había intentado evitar: subir. Antes de salir de la sala, algo llamó su atención. Junto a la entrada, casi tapado por un pedazo de yeso caído, vio el borde de un marco de madera. Se agachó, apartó el escombro con las manos. Era una foto vieja, en blanco y negro, estropeada por la humedad, pero todavía legible. En el centro, una mujer mayor, de vestido sencillo pero limpio, estaba sentada en una silla de madera. A su alrededor, al menos 10 niños de distintas edades se apretaban, algunos sonriendo, otros serios, uno abrazando la cintura de la mujer. Ella no sonreía por completo, pero sus ojos tenían una luz extraña, cansada y tierna al mismo tiempo. La tía Toña. Elena se quedó mirándola largamente. No era la bruja de los grafitis, ni el monstruo de las leyendas. Era una mujer con los hombros caídos y las manos grandes, como de quien ha lavado demasiada ropa a mano, como de quien ha cargado más peso del que le correspondía. «Nos parecemos más de lo que quisiera», susurró Elena. Tuvo el impulso de guardar la foto con ella, pero algo la detuvo. No sabía si era respeto o miedo a romper un hilo invisible. La volvió a colocar donde la había encontrado, aunque un poco más visible, como quien deja una ofrenda. Salió de la sala y regresó al vestíbulo. Miró la escalera. El barandal, aunque maltratado, todavía parecía sostener algo. Puso el pie en el primer escalón. Crujió, pero no cedió. Siguió subiendo, agarrándose con fuerza. Cada peldaño era un quejido, una protesta. A medio camino, el radio en su cintura, que ella creía apagado, soltó un chasquido. La luz roja parpadeó sola. De pronto, entre interferencias, se escuchó una voz, pero no la de su supervisor. Era una voz femenina, vieja, rota. No se entendía lo que decía, solo un murmullo arrastrado, como si la señal viniera de muy lejos. Elena se quedó petrificada en el escalón. Miró el aparato. La pantalla seguía apagada. No era posible. Lo había apagado ella misma antes de entrar. «No, no, no», murmuró. «Esto ya no es normal». El murmullo subió de volumen. Se cortó. Volvió a aparecer. Por un instante, entre la estática, Elena pudo distinguir 2 palabras. «No». Sola. El radio se cayó. La luz roja dejó de parpadear. El silencio cayó como una cobija pesada. Elena sintió que se le aflojaban las piernas. Se sentó en el escalón, cerró los ojos un segundo. Podía bajar. Podía correr al portón, decir que algo raro pasó, que vio un animal, que el piso estaba muy mal. Podía olvidarse de la caja, de las hojas, de la foto. Podía seguir barriendo basura hasta que se acabara el contrato y la mandaran a su casa sin liquidación. Pero también podía hacer algo que casi nadie en la historia de esa casa había intentado: escucharla sin morbo, sin ganas de contar chismes, sin sed de sustos fáciles. Escucharla como se escucha a una vecina que se sienta en la banqueta al final del día, con las manos llenas de jabón y el corazón hecho nudo. Abrió los ojos. El pasillo del segundo piso la esperaba arriba, oscuro, pero no completamente. Una franja de luz se colaba por una ventana rota. Allí, casi al final, distinguió la silueta de una puerta entreabierta. Sintió que lo sabía antes de pensarlo. Ese era el cuarto de la tía Toña. Se levantó de nuevo, obligando a su cuerpo a moverse. Subió los últimos peldaños. El aire olía distinto, más cargado, como si el polvo se hubiera mezclado con algo dulzón y viejo. Tal vez el rastro de un perfume barato que resistió más de lo que debía. Llegó al pasillo. El piso estaba cubierto de trozos de yeso, ropa vieja, pedazos de periódicos amarillentos. Algunas puertas estaban cerradas, otras abiertas de par en par, mostrando habitaciones vacías con paredes descascaradas. La puerta entreabierta al fondo parecía más oscura que las demás, aunque le llegara la misma luz. Elena caminó despacio hacia ella.
Cada paso levantaba una nube de polvo que picaba la garganta. Cuando estuvo a menos de 1 metro, sintió un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto líquido. «Si no quieres que entre, dime», susurró. «Nada más dime». La casa no respondió con palabras, pero de la habitación llegó un olor suave, inesperado, pan dulce, pan recién horneado. El aroma era tan claro, tan cálido, que por un segundo se vio de niña en la cocina de su madre, un domingo temprano. Sin darse cuenta, Elena sonrió, una sonrisa triste. «Está bien», dijo. «Entro». Empujó la puerta. El cuarto era más pequeño de lo que había imaginado. Una ventana grande daba al bosque, ahora enmarcado como una pintura inmensa de troncos y hojas. No había muebles, más que la base oxidada de una cama y lo que quedaba de un buró. Pero el aire tenía una calidad distinta, menos frío, menos hostil, como si, a pesar del abandono, allí se hubiera concentrado todo lo que fue hogar alguna vez. En el suelo, junto a la pared, vio algo que la paralizó. Otra caja. Esta era de madera, con una tapa que había cedido en una esquina. Tenía talladas flores torpes en la superficie. Elena sintió un impulso casi físico de arrodillarse junto a ella. Lo hizo, a pesar del polvo que se le pegaba a las rodillas. Tomó la tapa y la levantó con cuidado. Dentro, envuelto en tela, había más papeles. Muchos más. Y algo más. Una medalla religiosa con la imagen desgastada de una virgen y una pequeña libreta con portada de cartón azul. Elena tomó la libreta. Al abrirla, vio que no era parte del diario principal, era otra cosa. En la primera página, con letra temblorosa, había solo una frase. «Si alguien está leyendo esto, tal vez por fin alguien escuche mi versión». Una ráfaga de viento sacudió la ventana, haciendo que el vidrio roto tintineara. Elena apretó la libreta con las 2 manos. No lo sabía aún, pero ese hallazgo iba a cambiar no solo la leyenda de la casa, sino la forma en que ella misma se veía, porque la tía Toña, aquella mujer convertida en monstruo por los rumores, parecía haber dejado este cuarto como una trinchera final, un último intento desesperado de que alguien algún día entendiera que detrás de la palabra bruja, casi siempre hay una mujer cansada a la que nadie quiso escuchar a tiempo. Y ahora, por primera vez, sí había alguien dispuesta a hacerlo. Elena pasó el pulgar por la portada azul de la libreta como si acariciara la piel de alguien que acaba de confiarle un secreto. El cartón estaba hinchado por la humedad, pero resistía, igual que muchas mujeres que ella conocía, dobladas por los años, pero todavía de pie. Respiró hondo y volvió a leer la frase de la primera página. «Si alguien está leyendo esto, tal vez por fin alguien escuche mi versión». No había fecha, no había saludo, solo esa petición escrita con una letra que dejaba ver el temblor de la mano. Elena sintió un nudo en la garganta. «Te escucho», susurró, sin saber si hablaba con el recuerdo, con el cuarto o con su propia soledad. Pasó a la siguiente página. «No sé exactamente cuándo empezó la historia que cuentan de mí, porque la mayoría de los cuentos sobre una persona empiezan mucho antes de que la persona se entere. Ya me decían la del cerro antes de llamarme tía y después bruja. Yo solo quería que los niños dejaran de dormir en la calle». Elena leyó despacio, saboreando cada palabra. «Dicen que fui rica. No lo fui. La casa no era mía. Era de una familia que se cansó de subir al bosque y decidió que era mejor dejarla abandonada. Me la prestaron primero, me la tiraron encima después, como quien se deshace de un mueble viejo. Me dijeron, si la mantiene usted, señora Antonia, puede vivir allí con sus muchachos. Así fue como empezó todo, no con una mansión embrujada, sino con la flojera de los ricos». Elena no pudo evitar una sonrisa amarga. Conocía ese tipo de trato. Te damos algo, que en realidad es trabajo disfrazado de favor.
Yo no tuve hijos propios. Mi cuerpo no quiso o no pudo. Nunca lo supe. Pero la ciudad está llena de hijos que nadie reclama. Los primeros los conocí en la banqueta de una panadería. Uno vendía chicles, otro limpiaba parabrisas. Dormían bajo un puente cuando llovía. Les pregunté si querían subir al cerro. Me dijeron que arriba hacía frío y que había cosas raras. Les dije que abajo hacía más frío y que las cosas raras tenían uniforme azul. Elena tragó saliva. Imaginó a una Antonia más joven, con una bolsa de pan bajo el brazo, negociando con niños que ya conocían demasiado bien la crueldad del mundo. Se fueron viniendo uno por uno. Traían moretones, piojos, hambre. Pensé que con sopa, jabón y un poco de orden, las cosas se arreglarían. No conté con que la calle deja marcas que el agua no quita. Algunos no sabían dormir si no era con un ojo abierto. Otros escondían comida debajo del colchón, aunque yo les juraba que al día siguiente habría más. Varios me tenían miedo, no a mí, sino a cualquier adulto que cerrara una puerta. Elena sintió que se le apretaba el pecho. Recordó las noches en que Emiliano, de pequeño, despertaba gritando después de que su padre había hecho un escándalo en la casa. Esa mirada de miedo que no distingue entre personas, solo entre peligro y menos peligro. Al principio, los vecinos se quejaban del ruido. «Sus chamacos hacen mucho escándalo, señora», me decían. «Se oyen risas hasta abajo». Les pedí perdón, pero por dentro se me hacía un nudo. Esas risas eran lo único que me decía que algo estábamos haciendo bien. Los niños que ríen son niños que, por un rato, se olvidan de sobrevivir. El gobierno vino una vez, un funcionario con traje claro, zapato brilloso, olor a colonia fuerte. Subió con 2 fotógrafos, posó conmigo y con los muchachos en la terraza. Dijo palabras como reinserción, oportunidad, labor ejemplar. Se fue prometiendo que mandaría colchones nuevos, comida, maestros. Nunca volvió. Pero la foto sí bajó. La vi pegada en una oficina meses después, sin que nadie me reconociera. «Ah, sí, una loca en el cerro que junta vagos», escuché que dijeron. Elena apretó la libreta con fuerza. Podía ver perfectamente la escena, la foto enmarcada para lucir compromiso social, mientras la realidad se pudría en la barranca. Con el tiempo los niños crecieron. Algunos se fueron solos. Encontraron trabajo cargando cosas en el mercado, limpiando mesas, robando en camiones. Yo no podía retenerlos. No era cárcel, aunque muchos así lo digan. Otros se quedaron más tiempo. Los que sabían que afuera los esperaba algo peor que la pobreza. El recuerdo de lo que les hicieron. Empezaron los problemas, cuando los hombres de uniforme se fijaron demasiado en nosotros. «Es peligroso que tenga usted aquí a tantos chamacos», me dijeron. «Se puede prestar a malentendidos». Ellos sí sabían de malentendidos. Así le llamaban a cuando golpeaban a los niños para hacerlos confesar robos que no habían cometido. Una noche subieron 3 policías. No traían orden escrita, pero traían pistolas y sonrisas. Dijeron que venían a revisar. Querían que un par de muchachos les ayudaran con encargos. Les ofrecieron dinero por cargar paquetes. Les dije que no. Me dijeron que yo no era nadie para impedirles mejorar la vida de los chamacos. Les cerré la puerta en la cara. No lo perdonaron. Elena sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. La casa pareció crujir en respuesta, como si recordara también esa noche. Los oficiales empezaron a hablar mal de mí allá abajo. «La vieja es rara», decían. «¿Quién sabe qué les hace a los niños allá arriba?» Los vecinos repetían. Las señoras en misa repetían. Los choferes de camión repetían. Los niños escuchaban. Poco a poco dejé de ser la tía para convertirme en la bruja del cerro. No hacía falta que me colgaran una escoba. Bastaba con mi soledad. Los muchachos mayores se dividieron. Unos me defendían,
Otros empezaron a creer lo que escuchaban, tenían rabia acumulada y necesitaban un blanco cercano. Una noche entraron a mi cuarto y revolvieron mis cosas. Buscaron dinero donde no había, me gritaron, me empujaron, uno me escupió en la cara, sentí más frío en esa saliva que en todas las noches de invierno que pasé sin cobija. Elena tuvo que detener la lectura un momento. Sus manos temblaban. Cerró la libreta sobre el dedo como para no perder la página y respiró hondo. El cuarto seguía silencioso, pero el aire parecía vibrar de memoria. «Te hicieron a ti lo que le hacen a muchas», murmuró. «Te usaron, te abandonaron, luego te culparon». Volvió a abrir la libreta. «Dicen que maté a los niños. Dicen que los llevé a la barranca uno por uno. Si eso fuera cierto, no estaría escribiendo esto. No porque me arrepienta o no. Es porque no habría tenido fuerzas. La gente cree que matar es fácil, como en las películas. No lo es. Yo vi morir a uno, y casi me muero con él». Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta. Esa frase no estaba en ninguna de las versiones que ella había escuchado. Fue un invierno, hacía un frío que pelaba la cara. Habíamos conseguido cobijas donadas, pero no alcanzaban para todos. Uno de los más chiquitos, al que todos llamaban Chaparro, se enfermó. Tosía como si se fuera a arrancar los pulmones. Lo cargué en los brazos toda la noche. Nadie quiso bajar conmigo a buscar ayuda. «La policía se los va a llevar, tía», me decían. Tenían razón. Si veían a un niño enfermo en mis brazos, me culparían a mí de cada mancha de sudor. Lo bajé igual. Caminé 2 horas, con las piernas ardiendo, hasta la primera caseta donde siempre hay un oficial. Me miraron como si trajera un ladrón, no un enfermo. Me dijeron que lo llevara al hospital por mi cuenta. No tenía coche. No tenía dinero. No tenía más que mis brazos. El chaparro dejó de respirar a mitad del camino. Lo velé sola. Nadie quiso ayudarme a enterrarlo. Tenían prisa. Tenían miedo. Tenían pretextos. Lo bajaron como niño de la calle fallecido por causas naturales. Nadie escribió mi nombre en ningún lado, pero luego, cuando la historia se torció, a mí sí me dieron un papel. Sospechosa. Elena sintió lágrimas calientes resbalarle por la cara. Se las limpió con el dorso de la mano, manchándose de polvo. Después de la muerte del chaparro, todo se pudrió más rápido. Los niños mayores llegaron borrachos una noche. No sé de dónde sacaron alcohol. Traían también pastillas, cosas que yo no supe nombrar. Uno me empujó contra la pared. Me dijo: «Si no nos da lo que hay en la caja fuerte, la aventamos a la barranca, tía». No había caja fuerte, nunca la hubo. Les enseñé mis cajones. Ropa vieja, cartas, una medalla. Se rieron en mi cara. Nos mintieron, vieja. Dijeron que usted se queda con lo que nos donan, que aquí tiene dinero escondido. Me enojé. Les dije que eran igual que los hombres de abajo, esperando que una mujer pobre esconda oro en las grietas. Gritamos, nos gritamos cosas horribles. Uno rompió un plato contra el piso, otro pateó la puerta hasta descuadrarla. Ellos creían que estaban reclamando justicia. Yo solo veía mi trabajo desmoronarse pedazo a pedazo. Esa noche uno no regresó. Elena sintió que el aire se le escapaba. Pasó la página con manos temblorosas. Se llamaba Rogelio, no era malo, era rabioso, que es distinto. Había aprendido a sobrevivir siendo el primero en pegar. Cuando se calmaba, jugaba con los más pequeños, les inventaba historias. Esa noche salió del cuarto dando portazos, maldiciéndome. Dijo que se iba con los que sí pagan. Los otros se durmieron poco a poco. O eso creí. A medianoche escuché pasos afuera. Abrí la puerta y no vi a nadie. Alguien corría loma abajo. No era Rogelio. Él no corría así. Tenía una pierna mala desde niño. Cerré. A la mañana siguiente Rogelio no estaba en su cama. Lo buscamos por toda la casa, por el bosque cercano.
Lo encontraron 3 días después en la barranca. La policía dijo que se había tirado. Los vecinos dijeron que yo lo empujé. Yo sé que lo último que escuchó de mí fue un grito. «Te vas a matar algún día si sigues así, Rogelio», le grité. No era una maldición. Era un miedo dicho en voz alta. Pero las palabras a veces se pegan a las cosas que pasan después, como etiquetas. Desde entonces, todo lo que ocurría cerca de la casa era culpa mía. Si alguien desaparecía en el bosque, era la vieja de los niños. Si escuchaban pasos de noche, era la vieja. Si un perro ladraba mirando el cerro, era la vieja. Elena dejó caer la libreta un segundo sobre su regazo. Miró por la ventana del cuarto. El bosque se extendía frente a ella, enorme, indiferente. ¿Cuántas veces ese paisaje habría visto injusticias, culpas mal repartidas, miedos convertidos en leyenda? Tomó aire y siguió leyendo. No escribo esto para limpiarme, ya es tarde para eso. Escribo porque sé que cuando muera no van a venir a preguntarme nada, van a llenar el silencio con su versión, van a decir que yo los maté a todos y luego me maté. No será cierto, pero será útil. Una historia sencilla para dormir a los niños. Pórtate bien o te va a llevar la tía del cerro. Así la ciudad descansa. Así no tienen que preguntarse por qué había tantos niños buscando cama en mi casa. Yo no los maté, no uno por uno, no en fila, no como dicen, pero tampoco pude salvarlos a todos, y eso para mí pesa igual. Tal vez por eso acepto que me digan bruja. Las brujas son las mujeres que no pudieron cumplir todo lo que se esperaba de ellas. Las que dijeron que no, las que cuidaron demasiado o demasiado poco, según quien juzgue. Elena cerró los ojos un instante. La palabra bruja dejó de sonar como insulto y comenzó a parecerle un título triste que se entrega a las que cargan lo que nadie quiere mirar. Si están leyendo esto porque vinieron a buscar el lugar embrujado, les tengo una noticia. El embrujo nunca estuvo en las paredes. Estaba en la indiferencia de los que bajaban por el parque sin mirar a los cerros, en los padres que entregaban a sus hijos a la calle, en los funcionarios que hicieron de mi casa una foto y nada más. Eso es lo que mata. Eso es lo que hace que los niños se caigan por las barrancas. Yo, Antonia, me voy a morir aquí arriba. No porque me empuje nadie, sino porque mi corazón está cansado, porque mis piernas ya no dan para bajar a pedir ayuda, porque sé que si bajo a decir que tengo miedo de mis propios muchachos, van a encerrar a los niños y a mí me van a dejar en una cama dura a esperar. Prefiero quedarme en mi cuarto, oliendo el bosque, escuchando sus pasos. Si escuchas lamentos, no son mis víctimas, son mis culpas. Caminan por la casa para que nadie olvide que faltaron manos, presupuestos, cuidados. Si alguna vez te dijeron que yo te iba a jalar de las piernas, pregunta mejor quién te soltó la mano primero. La última página tenía la letra más temblorosa de todas, como si hubiera sido escrita con fiebre o con las manos heladas. Si eres mujer y limpias, cuidas, recoges lo que otros tiran. Tal vez me entiendas mejor que nadie. A nosotras nos toca barrer hasta las historias. Si decides bajar con esta libreta, te pedirán que la entregues, que la guardes, que la uses para una nota, un programa, un libro. Haz lo que quieras. Solo te pido algo. Cuando hablen de mí, no empiecen por cómo morí, sino por qué tantos niños acabaron en mi puerta. Si decides dejarla aquí arriba, mejor. No todos merecen escucharla, pero tú, la que lees, acuérdate de mí cuando alguien te diga bruja, loca, exagerada. A veces es el único nombre que nos dan cuando insistimos en cuidar lo que nadie más quiere cuidar. Con cariño, aunque ya estés en otro tiempo, Antonia, la que ustedes llaman tía Toña. Elena sintió que las letras se le desdibujaban por las lágrimas. Cerró la libreta con cuidado, como se cierra la mano de alguien que ya no está.
Se quedó un rato en silencio, dejando que las palabras se asentaran dentro de ella. La casa crujió levemente. El viento pasó por la ventana rota, moviendo una telita colgada en un clavo, como si fuera un saludo tímido. El terrible, famoso fantasma de la tía Toña le parecía ahora otra cosa. No una sombra que asusta corredores nocturnos, sino la insistencia de una mujer por seguir siendo escuchada, donde todos quisieron convertirla en advertencia. El radio en su cintura soltó un pitido breve. Luego, esta vez sí con claridad, la voz del supervisor. «Elena, se está pasando del tiempo. ¿Todo bien allá arriba?» Ella miró la libreta, la caja, el cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su propia vida no era solo una sucesión de turnos de trabajo, gritos y recibos. Había un hilo que la unía a esa mujer muerta hacía décadas. Las dos habían sido encargadas de cuidar restos humanos que nadie más quería. Se levantó despacio, guardó la libreta en la caja de madera, pero dudó. Debía llevársela, dejarla allí, fotografiarla. Sabía que, si la bajaba, corría el riesgo de que la escondieran en un archivo que nadie tocara o que la usaran sin respeto. Si la dejaba, tal vez se perdería algún día entre derrumbes y saqueos. No había decisión perfecta. «Te prometo algo», dijo en voz baja mirando el techo. «No voy a repetir tu historia como un cuento para asustar chamacos. Si hablo de ti, va a ser con tu nombre. Y voy a decir que los verdaderos fantasmas son otros». Sintió, más que oyó, una respuesta, un alivio que le aflojaba la espalda, como cuando una termina de cargar un cubetón de agua y lo deja sobre el suelo. El olor a pan dulce se volvió más intenso por un segundo y luego se disipó lentamente. Elena tomó una decisión sencilla, imperfecta, humana. Sacó su celular con manos todavía temblorosas y empezó a fotografiar cada página de la libreta, una por una, cada frase, cada fecha, cada renglón. La cámara no era buena, la luz no era ideal, pero bastaba. Quería que esas palabras no dependieran solo de cajas oxidándose en un cerro. Cuando terminó, devolvió la libreta a la caja de madera, acomodó la tela encima, cerró la tapa y la colocó en un rincón donde el techo parecía menos dañado, como quien deja una ofrenda en un altar improvisado. Antes de salir del cuarto, se detuvo en el marco de la puerta. Sabía que, al cruzarlo, volvería al mundo donde la tía Toña era una leyenda del bosque de Chapultepec, una casa embrujada para videos de sustos y tours clandestinos. Pero también sabía que a partir de ahora, al menos una persona iba a contar otra versión, la suya. «Gracias, tía», dijo. «Yo tampoco quiero que mi historia la cuenten otros». Y mientras bajaba las escaleras, con el radio zumbando exigencias y el bosque esperando afuera, Elena entendió que el terror más grande no eran los pasos en la noche ni los lamentos en la barranca, sino la posibilidad de vivir y morir sin que nadie se tomara el tiempo de escuchar quién fuiste de verdad. Ese terror, pensó, sí que estaba vivo en toda la ciudad. Cuando por fin salió de la casa y el ruido lejano de la ciudad volvió a colarse entre los árboles, Elena sintió que ya no era la misma mujer que había subido solo a barrer caminos. Llevaba en el celular las fotos de la libreta y pegadas al pecho las palabras de Antonia, esa bruja del cerro, que en realidad fue refugio y chivo expiatorio al mismo tiempo. Mientras caminaba de regreso al trabajo, con el supervisor regañando por radio y la gente tirando basura como siempre, entendió que el verdadero miedo no estaba en los fantasmas del bosque, sino en una ciudad capaz de inventar monstruos para no oler su propia culpa. Y ahí,
Entre hojas secas y latas aplastadas, se prometió que, aunque nadie más quisiera escuchar, ella contaría la historia completa de la tía Toña, con su nombre, su voz y su verdad.